Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor del día de hoy, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, en español, American Institute for Democracy, en inglés. Él es abogado, experto en Derecho Constitucional, con máster en Ciencia Política, máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, ministro de Estado de la República de Bolivia 5 veces, ministro de la Presidencia de la República en 2 ocasiones, ministro de Gobierno 2 veces y ministro de Defensa en los gobiernos constitucionales del presidente González Sánchez de Lozada. Ha impulsado y participado en la reforma constitucional del 94 y 95, promotor y ejecutor de las medidas de reforma conocidas como capitalización social, Bonosol, participación popular, reforma educativa, seguro universal, materno infantil y otras. Y ahora es el director del Instituto Interamericano para la Democracia. Lo hemos invitado y ha aceptado, le agradecemos enormemente que nos haga el honor de estar en nuestro programa para que hablemos alrededor de la situación de la política de Nicaragua, cómo está correlacionada con la política latinoamericana, la dictadura de Ortega, cuánto tiempo se podrá sostener, qué puede hacer la comunidad internacional, qué puede hacer la oposición aquí en Nicaragua con la experiencia que él tiene. Don Carlos, gracias por haber aceptado la invitación, un honor tenerlo por primera vez en este programa Jaime Arellano en la Nación. Un gusto, señor Arellano, un saludo a usted y a toda su importante audiencia, y estoy a sus órdenes. Don Carlos, la situación que está viviendo Nicaragua en estos momentos, ya tenemos, el pueblo de Nicaragua tiene 2 años ya de estar luchando contra una dictadura que ha mandado a matar, que ha matado, que sacó francotiradores para matar a su pueblo con balazos en la cabeza, en el pecho, en el cuello, más de 300 muertos oficialmente verificados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de una dictadura sancionada por los Estados Unidos, ahora sancionada por Canadá, recientemente sancionada por la Unión Europea y el Reino Unido. Su opinión alrededor del gobierno de Nicaragua. Mire, hay que poner en contexto lo que pasa en Nicaragua. Los sufrimientos y la descripción que usted ha hecho de la realidad de Nicaragua no es un fenómeno local, no es un tema nicaragüense, lamentablemente. Obedece a un proceso regional que empieza el año 1999, cuando la dictadura castrista de Cuba agonizaba en el denominado periodo especial. Los invito a recordar que el año 99, Fidel Castro, después de la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín, estaba prácticamente matando de hambre a su pueblo, estableció un periodo especial y todo el mundo esperaba que de manera rápida Cuba se libere, porque no había ninguna forma en que ese régimen dictatorial se sostenga. Pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, y lo primero que hace Hugo Chávez es correr a Cuba a rescatar el régimen castrista. Venezuela, el año 99, era el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, una potencia regional, y tenía mucho dinero. Y a partir del año 1999 se junta Chávez con Castro y ponen en marcha un proceso que ha de marcar y que marca hasta hoy día todo lo que es el siglo XXI, estos 20 años del siglo XXI. Porque ellos empiezan creando un movimiento que llaman ALBA, un movimiento que llaman Movimiento Bolivariano, un movimiento que después llaman Movimiento del Socialismo del siglo XXI y que hoy día se conoce como castrochavismo, y que no es otra cosa que la recreación, la puesta en marcha de nuevo de las viejas prácticas castristas de los 60, 70, 80 y 90, que habían ensangrentado a toda América y que habían ensangrentado al mundo. Y que Castro, con el dinero de Venezuela, con el dinero que le da Chávez, reactiva
en el inicio de un siglo en que las Américas estaban convencidas de que el siglo XXI era el siglo de la democracia. Tan convencidas estaban que se firma en Lima, el 11 de septiembre del 2001, la Carta Democrática Interamericana. Entonces, se pone en marcha un proceso de desestabilización regional, en el cual coincide esta situación con el atentado terrorista de las Torres Gemelas y de los atentados en Estados Unidos, también del 11 de septiembre, que hacen que Estados Unidos mire hacia el oriente para combatir las guerras de Afganistán y de Irak y deja el campo abierto para que el castrochavismo crezca en las Américas. ¿Y qué tenemos? Tenemos que en la primera década del siglo XXI, el castrochavismo, liderado por Hugo Chávez, controla la América con, primero hay un derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina, después se derroca al presidente Mahuad en el Ecuador, se derroca al presidente Sánchez Lozada en Bolivia el 2003, se derroca al presidente Gutiérrez en el Ecuador y después se derroca al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y en ese escenario el castrochavismo va copando esos gobiernos y copa a la Organización de Estados Americanos y antes de terminar la primera década de este siglo, vemos controlando la Argentina con los Kirchner, el Brasil con Lula, controlando Bolivia con Evo Morales, controlando el Ecuador con Correa, y ahí viene el proceso nicaragüense. Es en ese escenario y no en otro en el que es posible que Ortega reactive una serie de dinámicas con soporte extranjero, con dinero extranjero, con logística casta, con dinero puesto por Venezuela y con tecnología subversiva puesta por Cuba para tomar el poder. Y lo ayuda la corrupción interna de Nicaragua, transacciones que ustedes conocen, que le permiten, después de haber llegado con una minoría al poder, ir articulando un proceso en el cual se ha quedado indefinidamente en el poder, porque eso es el castrochavismo. El castrochavismo construye en las Américas lo que llamamos dictaduras electoralistas. ¿Qué son las dictaduras electoralistas? Son sistemas en los cuales se simula la democracia, en los cuales la gente vota pero no elige, y en los cuales en verdad lo que están haciendo es disfrazar una dictadura con el sistema de votación para aparentar ante la comunidad internacional como si fuera una democracia. Lo han hecho en Venezuela hasta que han quedado descubiertos, lo han hecho por 10 años en Ecuador con Correa, lo han hecho con Evo Morales por casi 14 años en Bolivia hasta que ha renunciado y huido el mes de noviembre del año pasado, y lo están haciendo en Nicaragua. Entonces, lo primero que yo quiero fijar, Jaime, es que la viacrucis, el proceso de opresión, de violación de los derechos humanos y de dictadura que vive Nicaragua, no es un proceso nicaragüense. Eso no hubiera podido ser hecho por Ortega ni por Murillo solos nunca. Ese es un proceso de intervención transnacional, digitado, manejado, agendado y con diseño estratégico, hecho por Cuba con dinero venezolano. Y en ese contexto es que Ortega toma el poder y ahora trata de permanecer en él. Ahora, doctor, ahora en eso, la política exterior de Obama, de mano fuera, de no meterme en nada, y inclusive hasta pedir perdón en algunos casos a los dictadores, ayudó a que esa estrategia de cubana fuera exitosa. Bueno, pero esa política ha cambiado, así como le he descrito el crecimiento del castrochavismo, tengo que decirle que hoy día en el año 2020 están en franco descenso, están en una situación de crisis absoluta. Cuba está viviendo un nuevo periodo especial con hambruna y con absoluta ausencia de posibilidades económicas, porque Cuba no produce nada. Lo que Cuba produce es simplemente opresión y miseria por 61 años. Venezuela está en una crisis humanitaria que no se puede disimular. Han perdido Bolivia, que es el centro de la producción de la cocaína con la cual han estructurado un sistema de narcoestados al que está incorporado Nicaragua, y en Nicaragua hay una crisis absoluta. La política exterior de los Estados Unidos ha cambiado y es muy clara en materia de lo que es la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, porque son principios universales. Y las dictaduras han quedado en evidencia como dictaduras lideradas por Cuba,
sostenidas económicamente por Venezuela, cuyo petróleo ha desaparecido y ahora están terminando con las pocas reservas de oro que tienen, e integrada en este momento por Nicaragua. Son las tres dictaduras del castrochavismo que conspiran a nivel internacional, que se aprovechan de lo que pueden y que están identificadas como grupos de delincuencia organizada transnacional vinculados a la violación de los derechos humanos, a la corrupción, a la trata de personas, al narcotráfico y a un conjunto de delitos por los cuales, por ejemplo, los jefes de este grupo mafioso en Venezuela, Maduro, Diosdado Cabello y otros, están ya enjuiciados internacionalmente, porque ese es un proceso internacional en tribunales de los Estados Unidos, con precios de 15 y 10 millones de dólares por la captura por su cabeza. Entonces, estamos viendo, para ir a Nicaragua, que Nicaragua está claramente identificada, primero, como una dictadura del grupo castrochavista de delincuencia organizada transnacional. Segundo, como detentadores ilegales del poder, detentadores que violan el poder con el propósito de permanecer indefinidamente en él y que para eso violan los derechos humanos. Tercero, en Nicaragua hay presos políticos, hay exiliados políticos, han habido asesinatos políticos y masacres y no hay condiciones de respeto a los derechos humanos. No se puede hablar de democracia en un país con presos políticos, donde la justicia se utiliza para perseguir, donde no hay división e independencia de poderes y donde no hay Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley es simplemente el respeto de la ley. En Nicaragua la ley es Ortega y es Murillo y es el grupo delictivo que está en torno a los que detentan indebidamente el poder. Ahora, las tres dictaduras, pongámosle más, bueno, eran cuatro: Correa, Evo Morales, Maduro o Chávez y Maduro y Ortega, apartando la de Cuba, pues. Ninguno de ellos se ha ido a través por su propia voluntad, pongámosle, ¿verdad? Correa, pues, fue el único tal vez que se tuvo que someter a un proceso electoral. Evo Morales quiso imponerse y le salió la virgen. Maduro, le han puesto todas las acusaciones que usted ha mencionado, lo han desconocido en 52 países y han reconocido al señor Guaidó, le han puesto precio a su cabeza, pero Maduro, mientras tenga el respaldo del ejército, parece que ahí se va a quedar, solo muerto lo van a sacar. Y Ortega ha dicho o está actuando, no sé si usted conoce una famosa palabra que dijo el excomandante Tomás Borges, el fundador del Frente Sandinista, un poco antes de morirse, que dijo que Daniel Ortega tenía que hacer todo lo que tuviera que hacer, costara lo que costara, dijeran lo que dijeran, pasara lo que pasara, pero lo peor era dejar el poder. Y Ortega está actuando de esa manera. Como usted ha dicho, ha mandado a matar, ha hecho fraude, ha violado todos los derechos constitucionales que hay en este país. Aquí no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. Aquí lo que dice Ortega es la ley. Por lo tanto, todas estas sanciones que se están haciendo, que está haciendo la comunidad internacional, ¿usted cree que van a ejercer suficiente función o su trabajo para que la dictadura entienda que tiene que convocar a un proceso democrático en este país? Mire, lo que hay que hacer es sacar al dictador. Correcto. Y para sacar al dictador, en Bolivia ha funcionado la resistencia civil. Evo Morales en noviembre del año pasado no se ha ido por su propia voluntad, se ha ido porque todo Bolivia le ha desconocido la autoridad, han hecho paros cívicos, manifestaciones. La Policía Nacional ha decidido estar del lado del pueblo y no reprimir, y las Fuerzas Armadas han decidido mantenerse al margen de las órdenes político-criminales que le estaban impartiendo. Eso ha permitido que la resistencia civil triunfe en Bolivia y que cambie el gobierno, el poder ejecutivo, aunque hoy día sigue vigente todo el sistema dictatorial y la lucha continúa. En el tema de Nicaragua específicamente, yo le diría que son muy raros los casos en los cuales
puede haber el cambio de un gobierno, sobre todo si es un régimen dictatorial castrochavista, por la vía de las elecciones, porque como usted bien lo ha descrito, la doctrina, la esencia del castrochavismo, que está fundada en el castrismo del 59, es mantener el poder indefinidamente, como a como dé lugar. Para eso matan, para eso roban, para eso extorsionan, para eso entregan el país a potencias extranjeras, para eso hacen lo que tienen que hacer. Y en esa dinámica yo creo que la lucha del pueblo nicaragüense es una lucha ejemplar que está siendo acompañada por la comunidad internacional y que tiene éxito, porque hace 2 años Ortega pasaba por un gobierno democrático. Hoy día nadie le cree que es un gobierno democrático, es una dictadura. Hace 2 años Ortega pasaba por un gobierno nacional. Hoy día nadie le cree, saben que es un títere de Cuba y Venezuela. Hace 2 años Ortega y Murillo podían señalar al mundo que ellos estaban desarrollando una dinámica de carácter nicaragüense. Mentira. Todo el mundo sabe que están vinculados al sistema delictivo, que es el conjunto de los narcoestados denominado castrochavismo. O sea, ha avanzado mucho, con muchísimo sacrificio y con muertos, con casi o más de 100,000 exiliados, con presos políticos. Ha avanzado mucho el pueblo nicaragüense, y lo que yo creo que para terminar de recuperar la libertad y la democracia hay 3 factores que concurren. Un factor interno, un factor internacional y un factor de carácter solidario entre los países que han sido víctimas o que son víctimas del castrochavismo. Le explico, el factor interno es la lucha que ustedes están haciendo, pero en la lucha interna ustedes necesitan un factor esencial que en las dictaduras del castrochavismo siempre se encargan de quebrar: la unidad. En la medida en que hay unidad, hay triunfo contra las dictaduras, pero como las dictaduras saben eso, dividen, establecen mecanismos por los cuales la unidad sea imposible y crean algo que yo he denominado en los estudios que hacemos la oposición funcional. O sea, ellos para simular la dictadura electoralista necesitan simular que hay oposición. Entonces crean una oposición de mentira. Hacen que políticos que en su momento tuvieron mucho prestigio, mucho renombre, queden acotados y queden reducidos a las condiciones de la dictadura, con intercambios que van más allá de la política y que entran en el ámbito de la corrupción y que entran en el ámbito de la presión. El mundo conoce muy claramente que ha habido un gran acuerdo en Nicaragua para favorecer, por ejemplo, a Ortega hace años, a cambio de que no se hagan juicios por corrupción a un expresidente nicaragüense, y que ese ha sido el principio de los desastres que está sufriendo el pueblo. Entonces, esa oposición funcional impide la unidad, o sea, necesitan unidad. Y en Nicaragua hay otro factor que es importante, que es la burguesía y la empresa privada. Una burguesía y una empresa privada que sea aliada del dictador mientras el pueblo lucha contra la dictadura. Eso no puede pasar. En Bolivia la resistencia civil ha sido exitosa, porque la burguesía, los empresarios y todo el mundo no se han puesto contra el dictador, pero se han hecho a un lado, no han estado de parte del dictador y han permitido que el pueblo haga la presión necesaria para que el dictador salga huyendo. Entonces, primero, internamente, fuerza, unidad, y en Nicaragua tocar 2 aspectos que tienen que mostrar, que es el de la oposición, que tiene que ser una oposición real con alternativas, y el de los sectores económicos que están bajo observación del mundo. El mundo está mirando el sistema económico nicaragüense para ver si sigue haciendo el juego a la dictadura, y las sanciones se van a ir ampliando si eso sucede, porque el interés de la comunidad internacional es que Nicaragua recupere su libertad y su democracia. O sea, primer tema, el tema interno. El segundo tema es el tema internacional, en el cual Nicaragua ha avanzado muchísimo. Pero en el tema interno, doctor, perdóname que lo interrumpa antes de entrar el otro. En el tema interno, usted habló de la situación en Bolivia, y que el pueblo se levantó, el sector privado también se levantó junto con el pueblo, respaldó al pueblo, y el ejército decidió no apoyar a Evo Morales o las intenciones de Evo Morales. El problema aquí es la incertidumbre o la actuación o la falta de actuación, o en algunos casos
señalado por algunos que el ejército está apoyando a la dictadura. ¿Qué tanto factor negativo puede ser el ejército o positivo puede ser el actuar del ejército? Mire, la pregunta a los ejércitos en situaciones como la de Nicaragua, la de Bolivia, la de Ecuador, es a quién le deben lealtad las Fuerzas Armadas. ¿Al régimen o al pueblo? ¿Son Fuerzas Armadas de la nación, del pueblo de Nicaragua, o son Fuerzas Armadas de la opresión transnacional, cubano, castrista, castrochavista? Entonces, ese es el tema. El tema es que el pueblo de Nicaragua tiene que preguntarle a sus Fuerzas Armadas dónde está. Y si las Fuerzas Armadas de Nicaragua deciden ser parte del sistema de opresión castrochavista, pagarán el precio, porque cuando se recupere la democracia se habrán acabado esas Fuerzas Armadas. No tienen derecho de existir. O por lo menos tienen que ser completamente renovadas y sus mandos tienen que ser sometidos a juicios de lesa humanidad. Esa fue la pregunta que se le hizo en Bolivia a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de la nación, ¿con quién están? ¿De quién son? ¿Son del régimen castrochavista o son del pueblo? Si son del pueblo, en sus cuarteles. Y así fue. Y yo creo que eso, con presión popular en Nicaragua, es algo que es una respuesta que hay que obtener. Y si las Fuerzas Armadas de Nicaragua, como se ha dicho, como se cree, están intervenidas en sus mandos por la corrupción, por el dinero y por la intervención castrochavista, por efectivos de inteligencia de Cuba y de Venezuela, tendrán que responder eso, porque el pueblo va a triunfar. Puede que la resistencia de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, si se ponen del lado castrochavista, haga un poco más largo y un poco más doloroso el proceso de recuperación de la democracia, pero están condenadas a ser derrotadas, y el día que sean derrotadas van a pagar el precio. A las Fuerzas Armadas de Nicaragua les conviene estar del lado del pueblo, tienen que estar del lado del pueblo, porque las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la nación. Las Fuerzas Armadas son el pueblo en armas, para defender con esas armas la libertad y la democracia del pueblo. Si las armas se usan de otra manera, eso es traición a la patria, entre otros delitos muy graves. O sea, el pueblo de Nicaragua, los líderes políticos tienen que invocar a las Fuerzas Armadas y urgirle una definición. Y si la definición es una definición antidemocrática y en contra de los derechos humanos y en contra de la libertad, se anota, pagan el precio. Ahora, ¿puede una revolución cívica como la que estamos haciendo el pueblo de Nicaragua aquí lograr ser exitosa hasta el final con un ejército, pongámosle, parcial hacia la dictadura? Por ejemplo, vemos en Venezuela, por ejemplo, que podemos tomar dos ejemplos. En Bolivia, el ejército decidió estarse al lado del pueblo, Evo Morales se tuvo que ir. En Venezuela, el ejército o la cúpula del ejército, la mayoría del ejército está respaldando a Maduro y la lucha continúa. Entonces la pregunta es, aquí en Nicaragua, en una revolución cívica, acordémonos que la historia aquí en nuestro país, ya esta es la segunda dictadura o la tercera dictadura con que nos tocó enfrentarnos contra la dictadura de Somoza y tuvimos que usar las armas para poder sacarlo, y el sector privado. Después hubo la primera lucha contra la primera dictadura de Ortega, que desgraciadamente se convirtió en una guerra civil donde murieron más de 50,000 nicaragüenses. Ahora el pueblo decidió desde hace 2 años, ok, cívicamente vamos a sacar a esta dictadura. ¿Podrá tener éxito esta lucha cívica del pueblo de Nicaragua, sacar a esta dictadura con un ejército que no se decide, pongámosle de esa manera? Eso no es una pregunta, eso tiene que ser una afirmación. Va a tener éxito, porque cuando el pueblo defiende sus derechos y defiende su libertad, el éxito está asegurado. La pregunta es cuánto tiempo va a tomar y qué hay que hacer. El éxito no está en duda, porque no hay régimen dictatorial que haya aguantado en el mundo, nadie. O sea, muy buena respuesta, muchas gracias. Sí, pero no están condenados a perder el poder, porque el poder tiene que tener una base de legitimidad y de búsqueda de la felicidad del pueblo. Lo contrario está condenado a caer. Entonces, respondiendo a las preguntas que hay que hacer, que son las preguntas ¿cuánto tiempo le va a tomar al pueblo de Nicaragua recuperar su libertad y democracia? Creo que muy poco, porque siendo
el gobierno castrochavista de Ortega y de Murillo un apéndice del sistema que está manejado por Cuba y por Venezuela. Y mirando la situación de Cuba y Venezuela, tienen los días contados. Lo único que tiene que hacer la resistencia civil del pueblo nicaragüense es persistir, es resistir, es insistir en lo que está haciendo porque ha avanzado muchísimo. Yo le iba a explicar el segundo elemento internacional. Vamos con el segundo elemento, perdón. El elemento internacional hoy día, la dictadura de Ortega está prácticamente derrotada. Hace 2 años no habían sanciones. Ahora hay un NICA Act en los Estados Unidos. Ahora están observados y están sancionados miembros individuales de la cúpula familiar y militar, policial de la dictadura nicaragüense. Eso ha sido no solamente una medida de Estados Unidos, está el Canadá, como usted acaba de decir, acaba de establecerse una sanción de parte de toda la Unión Europea, donde hay gobiernos de izquierda como el de España, donde hay gobiernos progresistas como el de Alemania, todos ellos están señalando a Nicaragua como una dictadura. Entonces no tiene salida, no tiene posibilidad de durar. Lo que hace Nicaragua en la vieja fórmula castrochavista es ganar tiempo, es tratar de mostrar que hay apertura, que suelta presos políticos, que establece algún tipo de libertad, y esos son engaños. Lo que el pueblo de Nicaragua tiene que hacer es reclamar su libertad y su democracia, pedir la salida de Ortega y de Murillo y de su régimen, hacer la invocación a las Fuerzas Armadas para preguntarle qué lado está y que lo digan con claridad. Ahí hay generales, hay coroneles, hay un mando militar que tienen familia, que tienen hijos que van a la escuela, que tienen relaciones en el barrio, que son nicaragüenses. Así fue como funcionó en Bolivia y así es como está funcionando en Venezuela, donde siguen reprimiendo, siguen matando y siguen tomando presos políticos, pero sin ninguna posibilidad de sostenerse por demasiado tiempo. Entonces, en Nicaragua el factor interno está avanzado y está bien. Busquen unidad, busquen que la oposición funcional sea una oposición de verdad y busquen que la burguesía y el capital, los empresarios privados, entiendan que no pueden seguir apareciendo como socios de la dictadura. Pueden ser o no pueden ser socios, pero desde afuera el mundo ve al empresariado nicaragüense totalmente comprometido con la dictadura. El segundo tema es el tema internacional. Hay que seguir trabajando los asuntos de la comunidad internacional. Están avanzando. Esto del coronavirus ha venido a frenar las presiones y a darle a las dictaduras una especie de balón de oxígeno, porque con el pretexto del control de la pandemia están tratando de alargar la permanencia en el poder. Y el tercer elemento es un elemento de solidaridad entre los pueblos que han sido atacados y que están siendo atacados por el castrochavismo, que son prácticamente todos los pueblos de las Américas. El Brasil ha estado bajo acoso del castrochavismo con Lula y Rousseff y ahora mismo están desestabilizando el gobierno del presidente Bolsonaro. El Uruguay ha estado por varios años, por varios gobiernos, casi 2 décadas, bajo el control de un sistema comprometido con el castrochavismo, ahora ha cambiado. La Argentina de los Kirchner ha vuelto a caer en manos del kirchnerismo, que es castrochavismo puro. Chile está bajo acoso del castrochavismo. Han habido intentos de golpe de Estado y están llevando adelante protestas de masas que son incentivadas desde el exterior por el denominado Grupo del Foro de Sao Paulo, cuya actividad de sedición y conspiración ha sido confesada públicamente por el dictador Maduro y por Diosdado Cabello. Han perdido el gobierno de Bolivia, pero hay conspiración para tratar de recuperar el centro de producción de cocaína que todavía mantienen ahí. Están conspirando permanentemente en el Ecuador. El Ecuador es un gobierno de transición, pero está bajo acoso. El año pasado había un golpe de Estado muy serio y ahora hay un proceso de desestabilización. Colombia es el centro donde concentran la desestabilización desde Venezuela. Han reactivado las FARC para tratar de debilitar el gobierno del presidente Duque y la democracia, y así por el estilo, toda la región. Entonces, la oposición real
la resistencia civil nicaragüense no está sola, tiene la solidaridad de todos estos países que están siendo acosados y amenazados por el castrochavismo. Terminar con las dictaduras en las Américas, terminar con la dictadura de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, es de interés regional, es de interés americano, es de interés mundial, porque ese es un centro de delincuencia organizada desde el cual se desestabilizan las democracias, desde el cual se maneja el tráfico más importante de cocaína en la región, se han construido narcoestados y desde el cual se están manejando mecanismos del crimen organizado transnacional. Entonces es importante que Nicaragua, Venezuela y Cuba, importante no solamente para los nicaragüenses, para los venezolanos y para los cubanos, sino para todos los latinoamericanos, para los americanos y para el mundo, vuelvan a tener libertad y democracia, vuelvan a tener Estado de Derecho y respeto por la ley y los derechos humanos. En el escenario 2, en el escenario internacional, doctor, debe hacerles dos preguntas. Una de ellas, ahora con los cambios que han habido en Latinoamérica, el desconocimiento de Maduro por la mayoría de los países, ahora habrá chance cuando se vuelva a reunir la OEA y logre pasar la pandemia del coronavirus, poderle aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Ya habrán los votos suficientes en la OEA para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Y dos, las sanciones que se le están aplicando a la dictadura y a sus allegados, porque al país no le han aplicado ninguna sanción, deberían de ser más constantes y más seguidas, mantener la presión hacia Ortega, o el ritmo que llevan, que para algunos dicen que es muy lento este tipo de sanciones, el ritmo adecuado políticamente hablando. Mire, todo fenómeno político depende de lo que pasa en el lugar, es local. El tema nicaragüense tiene estos elementos que le he mencionado, pero el elemento principal es el electoral. Y la lucha nicaragüense tiene que seguir. Si el pueblo nicaragüense se une, la oposición nicaragüense muestra un rumbo uniforme, hace una agenda clara, que yo creo que debería ser una agenda de transición a la democracia. Yo no creo que a Nicaragua le conviene un proceso electoral en el marco de la dictadura electoralista, donde tiene todas las opciones de fraude y manipulación el dictador para volverse a reelegir. Si los nicaragüenses siguen haciendo lo que deben hacer, la comunidad internacional los va a apoyar. Es mucho más importante una decisión en la OEA que una decisión al interior de Nicaragua de la oposición política diciéndole al dictador, váyase. Hasta ahora no se ha escuchado una proclama uniforme de todas las fuerzas políticas democráticas de Nicaragua, un manifiesto que le diga, señor Murillo, señor Ortega, váyanse, son ustedes una dictadura. O sea, no quieren asumir el riesgo interno de la represión o de la ruptura de posibles compromisos que tienen con Ortega, pero el mundo necesita ver eso. El día que los nicaragüenses, con su sistema de oposición política, con su empresariado y con las fuerzas vivas que son las que mejoran estado, le digan al dictador váyanse, cosa que le viene diciendo desde hace años el pueblo, eso es una fuerza irresistible. Ahora, en ese punto, doctor, hace un par de semanas, sí creo que fue hace un par de semanas, la coalición nacional que se está tratando de formar, agrupando a la mayoría de la oposición en este país, dio una conferencia de prensa donde demandó la renuncia de Ortega y todo su gobierno. Esa demanda de renuncia causó diversas reacciones dentro del país y dentro de los mismos sectores de tanto empresariales como de la oposición, diciendo que no tenía lógica pedirle la renuncia a Ortega porque de todas maneras nunca iba a renunciar, y que aquí lo que había que presionar era presionar para que Ortega accediera a unas elecciones con garantías de transparencia para el 2021. Podrá haber esos sectores que creen que pueden haber elecciones libres en Nicaragua con Ortega en el poder. ¿Están en lo correcto o están más perdidos que un perro en procesión
como decimos nosotros los nicaragüenses o algunos nicaragüenses? Mire, vamos a presumir la buena fe de todo el mundo, pero la realidad objetiva demuestra, primero, que no hay unidad en la oposición en torno al pedido del pueblo de Nicaragua de que se retire el dictador. Esa unidad, y quiero hablar de este tema específicamente, no es una unidad ideológica. No es que la gente derecha de Nicaragua se va a juntar con la gente de izquierda y van a estar de pronto de acuerdo. No es una unidad partidista, cada uno puede tener su partido, su aspiración al poder. No es una unidad siquiera de carácter programático, es una unidad en función del adversario común que es la dictadura de Ortega y de Murillo. O sea, la unidad que se reclama en el pueblo de Nicaragua, en los sectores dirigentes políticos y al empresariado, es la unidad de decir, ¿sabe qué, señor Ortega? Es usted un dictador, váyase. Constituyamos un sistema que permita una transición a la democracia, pero váyase, porque mientras no se vaya Ortega, no va a haber posibilidad de transición. Quien crea que Ortega ha de llevar adelante una elección libre y limpia se equivoca. Miren el proceso de Bolivia del 20 de octubre del año pasado. Un fraude escandaloso que si no hubiera sido por la movilización del pueblo boliviano que ha bloqueado el país, que ha paralizado el país por casi un mes, que se ha dado a sí mismo taxistas, lavanderas, obreros, asalariados, empresarios, dueños de empresas, todos han paralizado el país, han perdido muchísimo dinero, pero han sacado al dictador. Y en esa dinámica ha habido una unidad entre gente que no tiene ninguna coincidencia ideológica o programática, pero quería una sola cosa, que se vaya el dictador. Esa es la unidad que hay que forjar en Nicaragua, y si son capaces de lograr eso, el dictador está derrotado, porque además la comunidad internacional los va a ayudar. Pero si no son capaces de lograr eso y están discutiendo si es mejor la elección o si será mejor algún tipo de otra organización, va a ganar el dictador, va a ir a un proceso electoral, el proceso electoral con las leyes de la dictadura, un proceso electoral con la dictadura manejando el poder judicial, el órgano electoral, el sistema de control, los sistemas de seguridad, todo. ¿Quién puede ganar ahí? O sea, eso es una emboscada para simular democracia, y eso es lo que se llama dictadura electoralista. El nicaragüense va a ir a votar, pero no va a elegir, porque ¿quién tiene el resultado preestablecido? Como lo han hecho repetidas veces en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, es el régimen. O sea que piénsenlo bien, pero yo creo que la única manera como se puede apurar la salida del dictador de Nicaragua es que los nicaragüenses empiecen por reconocer que tienen una dictadura y que lo digan. Entonces la comunidad internacional será mucho más consistente. Bueno, yo creo que en ese problema, en eso hay una unidad, ¿verdad? Lo que hay una diferencia de estrategia a seguir, desgraciadamente, pero como usted dice, tiene que haber una unidad en la misma estrategia para trabajar como un bloque. Y eso definitivamente no se ha logrado hasta el momento. Jaime, no es una unidad de estrategia. Estrategia es la manera de conseguir un objetivo. Pero yo creo que en Nicaragua no está claro que todo el mundo quiere que el dictador se vaya. Unos quieren elecciones y eso no es que el dictador se vaya, porque el dictador va a competir y va a ganar esa elección. Esa es una simulación de apoyar a la libertad y la democracia. O sea, tienen que decir con claridad que el dictador se vaya. Eso será unidad. Y eso no se ve desde el exterior. No se ve a la oposición diciendo, ¿saben qué? Primero, esto es una dictadura. Hay gente dentro de Nicaragua que no ha reconocido que Ortega y Murillo son dictadores. El empresariado no es claro en esa definición. La burguesía nicaragüense no ha dicho que Ortega es un dictador, se reúne con el gobierno y sigue en los equilibrios para mantener su capital y para mantener las condiciones. O sea, no hay una definición clara. El día que hay una definición clara de que el dictador es dictador, entonces ustedes van a tener un proceso de unidad y no necesitan estrategia, porque cuando eso suceda, el dictador va a tener que ver la manera como se va. Doctor, para terminar, una pregunta, porque en los Estados Unidos está en un año electoral.
la Florida es clave para ganar la presidencia de los Estados Unidos, y el voto latino es un voto bien fuerte, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta que las últimas elecciones, la diferencia por la que ganó Trump fue, creo que 130,000 votos, le sacó a Hillary Clinton el 1% en términos porcentuales. A pesar del coronavirus, los procesos electorales continúan y las elecciones van a ser en noviembre. A los latinos, y hay muchos nicaragüenses y muchos latinos que ven este programa en la Florida y sobre todo en el sur de la Florida, a los latinos, ¿cuál presidente le conviene más? No sé si usted ha hecho el análisis alrededor de la política exterior. Bueno, ya Trump ha estado en el poder, o cuál podría ser la política exterior hacia Latinoamérica del ex vicepresidente Joseph Biden. ¿Ustedes como instituto han hecho algún tipo de estudio para Latinoamérica, para los latinoamericanos? ¿Cuál de los dos presidentes es el que más les conviene? Trabajo sobre el particular, pero nuestra institución no es una institución proselitista. Nosotros hacemos trabajos académicos, análisis como el que le estoy haciendo. El fundamento del Inter-America Institute for Democracy es la defensa de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Y la respuesta la pregunta que usted me está haciendo tendría como correlato una respuesta de carácter político partidista que nosotros no expresamos. Bueno, tal vez no era esa mi intención, pero entiendo su respuesta. Comentarios finales, doctor. Bueno, unidad. El pueblo de Nicaragua está muy cerca de derrotar a la dictadura. Es un proceso muy duro porque hay mucha presión, mucha fuerza, mucha amenaza, mucho dinero. Pero el proceso nicaragüense, la dictadura nicaragüense no es un proceso nacional, es un proceso transnacional, y los patrones de Ortega y de Murillo están agonizando. Esos patrones son Venezuela y Cuba, y prácticamente Nicaragua es el último reducto que le queda al eje castrochavista. Ya perdió todo lo demás. Y no va a tardar en perder Nicaragua si los nicaragüenses le ponen el empeño en hacer las cosas con claridad. Aquí nosotros hemos tirado un dicho, un eslogan en los últimos años, desde que hemos dicho, le vamos ganando a la dictadura, lo tenemos arrinconado. Ese eslogan, esa aseveración que hacemos muchos nicaragüenses, vamos ganando, lo tenemos acorralado, desde su vista en el exterior, así lo ven. O sea, Daniel Ortega está perdiendo la dictadura está perdiendo esta lucha, está arrinconada esta lucha. Sí, así es. Pero lo que tienen que hacer es terminar de sacar a la dictadura. O sea, esto es como manejar en un partido de fútbol la pelota durante los 90 minutos y no meter gol. Metan el gol, están en condiciones de hacerlo. Para eso necesitan nada más pequeñas condiciones de unidad, la pregunta a las Fuerzas Armadas que tome una definición, la oposición actuando como oposición y los empresarios como patriotas nicaragüenses. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Quiero agradecerle su fineza, el habernos permitido compartir con nosotros, con los nicaragüenses y los que nos están viendo en Nicaragua y en todas partes del mundo, su comentario y su análisis. Muchísimas gracias. Espero poder contar con su participación nuevamente más adelante, cuando esperemos que los escenarios vayan cambiando. Muchísimas gracias y se le agradece mucho. Con mucho gusto, mucha suerte y mis mejores deseos para el pueblo de Nicaragua, tan valiente, tan comprometido en la lucha contra la dictadura y con el que vamos a ser permanentemente solidarios.